Alejandro Armenta. Tenemos el honor de contar con la presencia del periodista Víctor Piz, quien es director de Información Económica del diario El Financiero, para coordinar el trabajo del eje número 4, Política Económica, Internacional y Finanzas Públicas del nuevo gobierno en la 4T. Sin mayor preámbulo, le doy la palabra a nuestro moderador, Víctor Piz, para presentar a quienes participarán en esta mesa. Muchas gracias a todos, muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí para moderar esta mesa de este conversatorio México, Integración Económica Mundial y Política Comercial del gobierno de la 4T y su impacto en la hacienda pública. Agradezco la invitación del senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, y agradezco también a los ponentes de esta mesa. Me permito presentarlos. Gracias. Empiezo aquí a mi izquierda con la doctora María Antonia Correa. Ella es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco en la licenciatura de Economía, la maestría de Relaciones Internacionales y en el doctorado de Ciencias Sociales. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ahora vamos a platicar con ella. También está a mi derecha el doctor Ernesto Bravo. Él es investigador, profesor investigador, doctor en economía, por el posgrado en economía de la UNAM. Actualmente es investigador de tiempo completo, adscrito a la unidad de investigación en estudios hacendarios y del sector público del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son varias, entre otras Estadio y Cambio Institucional, Economía Monetario-Financiera, Crecimiento y Desarrollo. Es director también del boletín Momento Económico, funge como supervisor académico del acervo de variables financieras de la Bolsa Mexicana de Valores. Está también el doctor José Antonio Romero. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, está acá a mi izquierda. El Colegio de México es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de la Academia de Economía Política, consejero del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento, el IDIC, una fuente de información constante para nosotros en El Financiero, y es director del centro, fue director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México entre 2012 y 2018. Y a mi derecha, en el extremo, está el doctor Enrique Dussel. Él también es muy conocido porque él es experto en la relación México. Es profesor de posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM, es coordinador del Centro de Estudios China-México, coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Y todos vamos a hablar hoy en este conversatorio, como ya se indicó al principio. Este conversatorio tiene, entre otros, el objetivo de abordar el papel de México desde el proceso de la hacienda pública para la integración económica en América del Norte, en el contexto de las políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estamos en el eje temático 4, que corresponde a Política Económica Internacional y Finanzas Públicas del nuevo gobierno en la 4T, y concretamente esta es la mesa Perspectivas de la ratificación del TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, la visión integral desde la hacienda pública mexicana. O sea, tenemos dos grandes temas, el tema TEMEC y la hacienda pública mexicana. Empezaría yo comentando que este tratado, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ya fue aprobado por esta soberanía, por el Senado de la República. México se convirtió en el primero de los 3 países en completar este proceso legislativo. Lamentablemente en Estados Unidos y Canadá está pendiente. De hecho, ellos están en receso legislativo. Estados Unidos está en receso legislativo. A mi modo de ver las cosas, Canadá está esperando a que Estados Unidos avance en este proceso, pero no es fácil, porque Estados Unidos está por entrar en un proceso electoral. Los tiempos políticos van a jugar en contra de este proceso de aprobación del tratado en Estados Unidos,
porque además allá se tiene que aprobar por ambas cámaras del Congreso, a diferencia de México, en donde solamente lo aprueba el Senado. Y justo estamos viendo ahora, en medio de esta indefinición legislativa en Estados Unidos, intenciones de legisladores demócratas de reabrir ciertos capítulos del tratado. Muy importante el tema de la reforma laboral que se aprobó en México, pero en Estados Unidos hay una corriente que quiere asegurar o garantizar el cumplimiento de esa ley aquí en México, lo que se llama el enforcement. Entonces, eso ha venido complicando el proceso de aprobación legislativa en Estados Unidos. Hay otros capítulos que se quieren abrir, uno que tiene que ver con las patentes médicas, otro que tiene que ver con los temas medioambientales. En fin, hay 4 temas en la mesa que están tratando de ser revisados en Estados Unidos y no se ve fácil el escenario para el tratado, y diría yo que eso nos pone en el peor de los mundos, en materia comercial, en este proceso de integración con Estados Unidos y Canadá, porque lo que vamos a tener vigente es el tratado, el NAFTA original, el Telecan original, que ha estado también pues sujeto a presiones, ¿no? Al presidente Donald Trump no le gusta el tratado, por eso él promovió la renegociación de este tratado para ir a un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, pero siempre hemos estado expuestos a la voluntad, a la decisión del presidente Trump de si en un momento dado quisiera denunciar, como se dice, el tratado y plantear la salida de Estados Unidos unilateral del tratado. Hemos visto cómo en este tránsito hacia el nuevo acuerdo, pues Estados Unidos nos impuso aranceles a los productos que México le vende de acero y aluminio. Hoy amanecimos con una buena noticia, ya hay un acuerdo en materia de intercambio comercial. Bueno, México puede ya exportar el jitomate a Estados Unidos, ya hubo un acuerdo entre productores de Estados Unidos y de México, pero seguimos expuestos a estas intenciones del presidente Trump. Efectivamente, como se ha planteado aquí, las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump pues parece que van a ser la tónica en adelante. Entonces, sin mayor preámbulo, le voy a dar la palabra a la doctora María Antonia Correa. Creo que hay muchos temas que pasan por aquí. El proceso de integración económica muy importante, el balance y las perspectivas del propio tratado, las políticas sectoriales que se están implementando en México de cara al tratado, cuál es la política internacional, política económica internacional de la 4T, si es que acaso la hay, los riesgos en la relación México-Estados Unidos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que es un elemento muy importante, ¿no? que viene a ser un elemento muy importante en esta ecuación, y los beneficios del libre comercio en América del Norte contra el proteccionismo de Donald Trump. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora María Antonia Correa de la UAM Xochimilco. Doctora, gracias. Sí, buenos días. Agradezco la invitación a este foro. Gracias, senador Armenta. También estuvo presente, creo que en esta organización, el CISAN, y bueno, representada por la doctora Graciela Martínez. Y es un trabajo fuerte. También agradezco la invitación a la maestra Morales, y bueno, gracias por compartir este foro que hoy está en su segundo día. Bueno, voy a hablar sobre inversión extranjera directa y perspectivas de las cadenas globales de valor. No sé si hay alguien que siga. El micrófono, se lo vamos a acercar. Ajá. Ya. Sí. Gracias. Y para el PowerPoint. Automática, se debe dar indicación a una persona del Senado que active el movimiento de ¿Quién te está llevando el PowerPoint? Sí. Esto les indica. En este momento lo resolvemos. Vayan corriendo, ¿no? Usted dé las indicaciones al técnico y lo va a hacer. Sí. Bueno, sí, sigue, por favor.
Entonces, tenemos 25 años con este tratado y hoy estamos en la posible ratificación por el Congreso estadounidense, y después de 25 años, bueno, pues podemos decir que ha habido efectos positivos, también ha habido externalidades negativas, que no, yo voy a hablar más de las cadenas globales de valor, la inversión extranjera directa y cadenas globales de valor, y cuáles serían las perspectivas frente a el nuevo TEMEC. Entonces, hemos tenido una integración económica. Siguiente, por favor. Una integración económica, y ha sido esta integración sectorial tanto en términos de comercio como en inversión extranjera directa, y con una producción centrada en cadenas globales de valor. Y la firma del Telecán, ahora TEMEC, reduce el margen de maniobra para el establecimiento de una política industrial en favor de sectores productores locales. Y bueno, pues esto hablamos de que en esta negociación, tanto también la de hace 25 años, hay actores públicos, actores privados, pero el papel que han ido cobrando los actores públicos en las negociaciones de las negociaciones tanto de TEMEC como a nivel internacional, las directrices a nivel internacional. Estos actores tienen un poder que los lleva desde finales de los 70, los 80, a negociar a nivel internacional. La que sigue, por favor. Y a negociar a nivel internacional políticas en defensa de sus intereses que lo permite la liberalización de los mercados. Entonces, en esta liberalización, y preparé mi ponencia un poco seguida de la de Enrique Dussel, ¿cuál ha sido la participación de las empresas y qué es lo que se está demandando desde Estados Unidos en términos de que Donald Trump decía al principio que había sido el peor acuerdo jamás firmado? Y bueno, es el déficit de la balanza comercial. Pero este déficit de la balanza comercial es un déficit estructural desde la economía estadounidense. Estamos en un proceso de relocalización en los 80s, pero precisamente estas empresas que se relocalizan van a generar empleos en otros países vía la ventaja comparativa, pero también están dejando, pasamos a la que sigue, por favor, dejando a la manufactura, la de bienes de consumo, con un desempleo. Y bueno, en cadenas globales de valor se especializan en el diseño en el país de origen, es decir, que hay una especialización por parte de Estados Unidos en diseño, y la manufactura por contrato se va a otros países, y en este caso México. De ahí la urgencia de hace 25 años de firmar un acuerdo de libre comercio. Pero también este acuerdo de libre comercio requiere de mecanismos para proteger el mercado, no el mercado solo de Estados Unidos, sino el mercado de América del Norte. El contexto de fines de los 80, 90 era dejar fuera de el mercado de Estados Unidos a Japón y evitar la triangulación comercial que podría darse sin un acuerdo. De ahí que fueron pilares fundamentales desde el Telecán y hoy en el TEMEC las reglas de origen, la propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, y son también fuente para facilitar la producción en cadenas globales de valor. Entonces, en perspectivas de una vez entrado en vigor, entrando en vigor el TEMEC, lo que vamos a tener es una profundización de cadenas globales de valor, y vamos también a tener en esta profundización, ¿sí?, pues un comercio intraindustrial más cercano a uno, que es entre más cercano es un índice, más cercano esté a uno, tendremos un mayor comercio intraindustrial de ciertos sectores, como lo vamos a ver. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Bueno, se establece para las reglas de origen un periodo de transición de 5 años después de que entre en vigencia
el requisito de contenido de valor regional, y esto es precisamente para autos, y que aumente al 75%, que hoy teníamos 62.5% y 63%. Va a aumentar para el 2003 en 75%. Y esto asegura la producción en cadenas globales de valor, que están especializadas en el diseño en Estados Unidos, y en México y Canadá, pues la manufactura por contrato. Y bueno, esto implica que también se está hablando de producir en lugares donde se pagan $16 por hora. En un trabajo que hice en la zona metropolitana de Toluca y Lerma, los salarios promedio en esta industria, la industria automotriz, están en $10 la hora. El pacto también requiere que los fabricantes de vehículos obtengan al menos el 70% de su acero y aluminio en los 3 países. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos que, aparte de todos los cambios que hubo, pasamos de 22 capítulos a 34 capítulos, yo creo que ya se habló en las sesiones anteriores de esto, pero tenemos que el capítulo 11, que era del Telecán, hoy se convierte en el 14 de TEMEC, y ya hay… Cuando digo que sí restringe, bueno, pues esto es lo que norma una política industrial, sí, para sectores globalizados. Pero hay otros sectores, y esto es una responsabilidad desde las autoridades gubernamentales de caminar hacia esos sectores que son para el mercado interno. Los sectores de el sector automotriz, el sector de tecnologías de la información, son sectores globalizados, sí, pero tenemos otros sectores que no son todos. Aquí solo hablamos de una profundización en el capítulo 14, que es inversiones en el nuevo TEMEC, y ahí ya hay una profundización del bilateralismo. El trato que se le da a Canadá es diferente al trato que se le da a México. Entonces, se mantiene el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, se mantiene, o sea, cualquier controversia que haya de demanda de un actor privado al Estado, tiene que ser por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial y la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, ambas en Estados Unidos, pero cuando hay una demanda o van hacia una o van hacia la otra, no pueden ir a esta solución de controversias a las dos, se mantuvo, pero lo más importante es que hay un trato diferenciado y hay una profundización del bilateralismo en términos de inversión en el capítulo 14 de este acuerdo. La que sigue, por favor. Y bueno, es el trato diferenciado, la que sigue. Y bueno, están muy ligadas reglas de origen, propiedad intelectual a lo que es cadenas globales de valor. ¿Y por qué? Porque si en Estados Unidos se hace el diseño y la manufactura por contrato se va a hacer en estos otros 2 países, se requiere una propiedad intelectual que tenga una normativa más profunda de lo que se negoció a nivel multilateral. Y ya ahí se anunciaba lo que hoy vamos a tener en el capítulo de agricultura. Se anunció desde hace 25 años en el Telecán, pero hoy ya entra la biotecnología en agricultura. Entonces, ¿y por qué hablamos de que el diseño en Estados Unidos? Bueno, pues requiere, las empresas que se dedican al diseño tienen subsidios y su argumento es que no van a generar innovación y desarrollo tecnológico del cual se van a apropiar a partir del comercio y las inversiones. Entonces van ligadas reglas de origen y propiedad intelectual. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos que, lo que nos ha dejado es que sí tenemos, creció la inversión extranjera directa en las manufacturas, en la minería, los servicios financieros, sí, pero una que no estaba en el 93 es la minería. La que sigue, por favor. ¿Cuánto tengo? Ok. Y bueno, también uno de los efectos dinámicos ha sido la mayor participación de otros actores fuera de TEMEC en términos de inversión. La que sigue, por favor. Y tenemos que las principales divisiones de la manufactura es la de maquinaria y equipo. Durante
casi todo el periodo desde que se aprobó es la que más, y ahí está industria automotriz, tecnologías de la información. La que sigue, por favor. Y bueno, también son las principales exportadoras, que en la gráfica es la barra, la parte de la barra, la verde más fuerte, y tenemos que es ahí donde está la de maquinaria y equipo. La que sigue, por favor. A nivel de industrias, tenemos que, bueno, son la automotriz, las tecnologías de información, y el resto de otras industrias. La que sigue, por favor. Ya son las principales exportaciones. Si ven los productos automotrices desde el 93 al 2007, pues son los que más componen un alto porcentaje de las exportaciones de la manufactura, ¿sí? Seguida de equipo profesional especial para diversas industrias. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos que la participación de las exportaciones del sector electrónico, sí, están alrededor del 27% durante todo el periodo, pero también las de la industria las de la industria automotriz. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es lo que nos da en términos de la industria automotriz. Superávit sí, pero en el sector de automóviles. Ajá. Sin embargo, si vemos la de autopartes, que es donde nosotros tenemos ya una industria desarrollada cuando entramos a TEMEC, pues tenemos un déficit. La que sigue, por favor. Esta es la industria de autopartes, ahí ha caminado con déficit. Entonces, bueno, pues es una estrategia corporativa, ¿sí?, en donde nos insertamos a estas cadenas globales de valor. Yo creo que lo que habría que ver es en qué, bueno, esto no lo digo yo, lo han dicho desde Aaron Tornell, ahora lo dice Dani Rodríguez, ver en qué actividades de las industrias podemos profundizar para que estas industrias que suministran productos al mercado interno, o sea, no irnos a toda la industria, sino a ciertas ramas o actividades económicas para ir generando un mayor encadenamiento, aunque es difícil. Decía al principio que reduce el margen de maniobra para el establecimiento de una política industrial. Es decir, buscamos que insertarnos a cadenas globales de valor, pero también se reduce este margen. Entonces ahí habrá que buscar cómo hacerlo para reducir efectos negativos que pudiera tener. La que sigue, por favor. Y bueno, en términos de comercio intraindustrial, la división de maquinaria y equipo, están todas estas industrias están casi en el 1%, en su índice es alrededor del 1%, esto quiere decir que están en comercio intraindustrial. De aprobarse, de ratificarse por el Congreso de Estados Unidos, el de equipo de transportes y comunicaciones creo que va a llegar hasta donde está la de equipo y aparatos eléctricos ya en 2021. Ahí vamos a estar en comercio intraindustrial. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿por qué México acepta? Pues sí, es formación bruta de capital, que es uno de los indicadores donde tenemos que ver lo que nos deja la inversión extranjera directa. Hay una visión de que va a generar transferencia de tecnología, va a generar empleo. Vemos que sí hay un incremento en la formación bruta de capital, pero este incremento de la formación bruta de capital es de inversiones extranjeras. La que sigue, por favor. Y bueno, el TEMEC, el énfasis está puesto en reglas de origen, la biotecnología, el comercio electrónico, el sector financiero, de tal forma que, por un lado, se protege al mercado de América del Norte de la competencia china y, por el otro, que las empresas incrementen sus importaciones desde Estados Unidos. Frente a la renegociación, el incremento de los impuestos a las importaciones desde México solo fue una estrategia de negociación, pues ello afectaría a los grandes corporativos integrados en cadenas globales de valor. La que sigue, por favor, y ya es la conclusión. Y bueno, de ahí que los empresarios y agricultores estadounidenses pidan al Congreso que se ratifique el TEMEC. Y bueno, en la Cámara de Comercio pues hay varias empresas que están proponiendo que ya se dé esto, que entren a un nuevo TEMEC. Muchas gracias.
Gracias a la doctora María Antonia Correa. Nos habló muy puntualmente de la relación entre la inversión extranjera directa y las cadenas de valor a partir de las reglas de origen, que van a ser muy importantes en la industria automotriz con esta transición que plantea el nuevo tratado y la propiedad intelectual, un tema que, por cierto, está siendo discutido en Estados Unidos. Antes de continuar, le quiero dar la bienvenida a la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla. Ella es investigadora del Centro de Investigación sobre América del Norte. Nos honra con su presencia en esta mesa. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Continuamos con la mesa. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Ernesto Bravo para continuar con el análisis del tema, doctor. Muchas gracias. Agradezco al Senado, a los compañeros del CISAEN, a la Jucopa, a la Comisión de Hacienda aquí del Senado y, por supuesto, al senador Armenta y al doctor Calderón por la convocatoria a participar en este conversatorio. Por favor. Yo les voy a presentar un trabajo, es un adelanto, una investigación, que se titula Impacto fiscal de las relaciones comerciales de México post-TLCAN. Por favor, la que sigue. Es una investigación que la presento en 5 módulos a partir de una introducción global al tema, algunos recursos de carácter teórico y de algunas discusiones de carácter aplicado que guían finalmente esto que tenemos, digamos, enfrente en términos de relaciones comerciales. Es un pacto fiscal, un apartado 3, que tiene que ver un poco con el contexto de las 2 estrategias de desarrollo e industrialización económica mexicana, un apartado 4, donde abundamos un poco sobre el soporte institucional que está normando, digamos, todo lo que tiene que ver con la integración comercial y, por supuesto, lo que tiene que ver con la parte fiscal. Un quinto apartado sobre algunos hechos estilizados del impacto fiscal del comercio exterior mexicano y finalmente el apartado de conclusiones y propuesta de política económica. Por favor, la que sigue. Bien, la globalización es un fenómeno que ya finalmente hace o genera procesos muy importantes desde la década de los 70s y todo lo que es los 80s y finalmente irrumpe fuertemente en la década de los 90s y permite finalmente como proceso la integración no solamente de países sino incluso de grandes bloques o regiones económicas. Sin embargo, esta integración pues no está exenta de fricciones, de problemas en los procesos, a tal grado que bueno, pues se han creado instituciones como en su momento el GATT y posteriormente la OMC para dirimir en este marco finalmente cualquier tipo de problemas que se den por las asimetrías de los participantes en esta integración internacional. Un elemento subsidiario de esta integración comercial derivada de la globalización es su aporte en términos de los recursos fiscales, los cuales llegan en algunos países a representar entre 1/4 y 1/5 parte de los ingresos fiscales totales, los cuales pueden llegar a ser un elemento importante, ¿verdad?, de complementariedad económica por parte de los gobiernos, lo cual, si no es bien planteado en este marco de integración comercial, pudiese generar problemas. Para analizar finalmente cómo impacta la propuesta de política fiscal y comercial a un entorno económico delineado por la globalización, es que tenemos el apoyo finalmente de discusiones teóricas y aplicadas importantes. Por ejemplo, bueno, pues las teorías del comercio internacional, esta discusión que ya se empieza, digamos, finalmente a decantar bastante en términos de las implicaciones de las cadenas globales de valor y también toda esta discusión de la fiscalidad a la que da origen cuando se están integrando, digamos, adecuadamente o cuando se atenta contra las mismas, exagerando finalmente un papel fiscal muy preponderante. La que sigue, por favor. Esto es importante para países como México que, bueno, pues no tienen el mismo nivel de desarrollo, ¿no? Entonces necesitamos buscar finalmente desde el punto de vista teórico, pero también a partir de la institucionalidad creada a nivel internacional para dirimir situaciones que finalmente nos sean adversas precisamente por esta, digamos, desigual participación en la globalización y finalmente utilizando tanto la institucionalidad como el avance de las discusiones teóricas podemos a final de cuentas diseñar mejores políticas tanto comerciales como fiscales para que esta integración sea menos difícil. La que sigue, por favor. Bien,
Para abordar esta investigación, pues hacemos uso de algunos recursos teóricos. La economía pública es una subdisciplina que nos ayuda bastante, nos aporta los elementos analíticos para hacer un análisis más específico, y también se nutre, la que sigue por favor, de pues esta concepción alrededor de las instituciones. Las normas, las leyes impactan el proceso económico. Cuando tenemos buenas normas, el proceso económico fluye y efectivamente tenemos acceso a un crecimiento mayor. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un cuadro del impacto que tienen las instituciones en el desempeño económico. La que sigue. Y bueno, todo esto contextualizado en un ambiente macroeconómico que permite traer, digamos, a la palestra de la discusión los grandes enfoques macro, ¿verdad? Pero ya en este contexto matizado por la globalización, desde los enfoques keynesianos, la síntesis neoclásica, la que sigue, por favor. Y bueno, pues la revaloración que se está haciendo en la actualidad de algunos enfoques que están siendo finalmente traídos a todas estas discusiones, como vendría a ser la hacienda funcional de Ava Lerner, aplicada a un contexto globalizador. La que sigue, por favor. La otra. Bien, y bueno, esta postura finalmente polemiza con la perspectiva teórica general que guía en términos generales, o que ha guiado en el caso de México, el diseño de la política económica en general y en su derivación comercial, que sabemos finalmente está tipificada por el nuevo consenso monetario, en donde la política monetaria pues tiene una preeminencia por encima de las otras políticas, incluida la comercial. Adelante. Bien. Todo esto, a final de cuentas, para atender el tema de la globalización. ¿Qué entendemos por la globalización? Bueno, no obstante una multiplicidad de conceptos, podemos decir que la globalización no es solamente ni aún primariamente un fenómeno económico, ni tampoco la extensión y conexión de economías en el mundo a través de inversiones y en el intercambio comercial, lo cual finalmente ha ocurrido a lo largo de mucho tiempo. Por el contrario, la globalización es un nuevo proceso que transforma radicalmente las nociones convencionales de tiempo y de espacio en el desarrollo económico. Pero este proceso puede llegar a ser controlado por algunos países y algunas empresas en particular. La que sigue, por favor. Al respecto, la maestra Ifigenia nos define su concepto particular de globalización retomando un informe del del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 99, en donde nos vierte un concepto interesante alrededor de este proceso, diciéndonos: hay que reconocer como un factor de esperanza que la globalización del inicio del siglo XXI, al permitir una comunicación rápida y directa, no solo entre los gobiernos, sino entre los miembros de la sociedad civil, rebasa los movimientos de mercancías, capitales y tecnologías y presenta un enorme potencial para erradicar la pobreza mundial y obtener un progreso generalizado, siempre y cuando existan los compromisos y mecanismos para construir una comunidad internacional, no solo interdependiente, sino incluyente, con valores compartidos en derechos humanos, sustentabilidad del planeta y democracia como forma de gobierno y de convivencia social. Mundialización con ética, equidad, inclusión, seguridad humana, sustentabilidad ecológica y desarrollo. Vendría a ser una definición mucho más amplia, más certera, finalmente afina a los intereses de nuestro país. Adelante. Bien, sabemos de la discusión interesante que hay en términos de las teorías del comercio internacional, pasando por las ventajas absolutas, las comparativas, las competitivas, las de última generación que tienen que ver con las ventajas competitivas sistémicas de tipo sociocultural y medioambiental, y esta que particularmente yo llamo ventajas competitivas de tipo sistémico institucional, en donde los gobiernos, a partir de posicionamientos institucionales serios, sólidos, haciendo referencia a toda una evolución histórico-cultural, bueno, se plantan en la creación tanto de instituciones que finalmente van a ser el sustento para la defensa de sus intereses en planos internacionales. Conceptos como las cadenas de valor que están normando finalmente ya de manera muy específica los intercambios y que, bueno, pueden finalmente, por lo que vamos a ver más adelante, llegar a ser incluso afectadas cuando los que participan en ellas no respetan acuerdos previamente pactados. La que sigue, por favor. Bien, nosotros partimos para este análisis del contexto histórico de la economía mexicana,
digamos, plasmado por dos grandes estrategias. Nuestra estrategia superada, digamos, a partir de 1982-83, conocida como la sustitutiva de importaciones, que, bueno, puso énfasis en el impulso al crecimiento y el desarrollo con base en el mercado interno y la formación de la economía mixta mexicana, que nos permitió aceleradamente industrializarnos. La que sigue, por favor. Y asistir a interesantes procesos de crecimiento económico. Por ejemplo, vemos que entre 60 y 80 estábamos creciendo, o crecimos al 6.6%, y entre 1980 y 2010, que ya es la estrategia, digamos, de apertura, nuestro crecimiento se ha ralentizado y esto se mantiene hasta el 2019, cerca del 2.5%, y con algunos indicadores ahí, bueno, incluso el tema de exportaciones, paradójicamente, el crecimiento anual de la tasa de exportaciones en el modelo, entre comillas, cerrado, pues fue un poco más dinámico que el que tenemos en la actualidad, no obstante este modelo de apertura. La que sigue, por favor. Bien, esta etapa sustitutiva de importaciones nos permitió despuntar a nivel del PIB per cápita y estar por encima del PIB mundial. Esto finalmente se revierte, la que sigue, con la etapa, bueno, aquí nos mostramos el índice de industrialización en esta etapa, la formación de la economía mixta mexicana con las empresas paraestatales creadas en esta etapa. Adelante, la que sigue. Y en la etapa de la apertura, bueno, pues tenemos que se nos revierte esta condición antes mencionada. Es decir, y particularmente a partir de la crisis de 2009, el PIB per cápita se nos viene abajo del PIB promedio, del PIB mundial, lo que no habla muy bien finalmente en términos de distribución del ingreso y de crecimiento económico en general en esta última etapa. Adelante, la que sigue. Aquí tenemos pues la evolución del índice de industrialización en la etapa de apertura, cómo hemos reducido en esta misma etapa el tamaño de nuestro sector paraestatal. La que sigue. Bien, finalmente para abordar este tipo de negociaciones de carácter internacional, partimos de una institucionalidad tanto nacional como internacional. Nuestra ley de leyes es nuestro marco constitucional, que norma no solamente las relaciones internas, sino también las internacionales. En materia de comercio exterior, bueno, tenemos, por ejemplo, el artículo 131, en términos fiscales el 31, y bueno, como el Congreso puede también participar en este sentido, pues tendríamos, por ejemplo, el 73, el 74 como capítulos específicos, además del famoso capítulo económico constitucional del 25 al 28, ¿verdad? Pero también tenemos esta normatividad internacional a partir de los tratados y acuerdos comerciales, de los que tenemos distintos, desde acuerdos multilaterales de libre comercio, acuerdos marco, acuerdos comerciales preferenciales y acuerdos comerciales suscritos aún no vigentes, como vendría a ser el TEMEC y el TPP. Y por supuesto leyes secundarias como las de carácter federal, entre las que encontramos leyes de comercio exterior, las aduaneras, las del SAT, etcétera. Y para cumplir con toda esta institucionalidad tenemos organismos, digamos, administrativos encargados de que se vele por su cumplimiento, que los encontramos en el Poder Ejecutivo, en la Secretaría de la Presidencia, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores para este caso puntual, pero también en el Poder Legislativo, concretamente en la Cámara de Senadores, en las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores de América del Norte y la Comisión de Economía. La que sigue. Aquí la Organización de Estados Americanos nos reporta el estado actual del grado de apertura y de tratados que México tiene a nivel internacional, de los que nosotros ya comentamos hace rato. La que sigue, por favor. Bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tratado de libre comercio? ¿Qué impacto económico tiene para la región y específicamente para México? Bueno, esta región se integra de cerca de 500 millones de personas, representa casi una quinta parte del PIB mundial, ¿verdad? Y el volumen del comercio es de 1.16 billones de dólares. Este monto es similar al tamaño de la economía mexicana, que sabemos está entre las 11 más importantes a nivel mundial, de tal manera que representa uno de los bloques económicos y comerciales más importantes. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un aspecto específico de esta integración, que es la, digamos, la que tiene que ver con el sector agropecuario, que junto con la automotriz vienen a ser de las más dinámicas en los últimos años en este marco de integración subregional. La que sigue, por favor. Aquí está el monto, un monto importante. Veamos cómo se han, digamos, comportado
los niveles, digamos, de integración comercial concretamente entre México y Estados Unidos, y vemos, bueno, pues que la evolución es francamente muy importante, ¿no?, en términos de volúmenes. La que sigue, por favor. Okay. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos también la parte agrícola, ¿sí? Y bueno, ya comentaba la senadora, la maestra, de, bueno, pues la necesidad de actualizar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? En 2017 empiezan las negociaciones, 2018 se avanza bastante y bueno, ya estamos aquí en 2019 con un primer país que está ya a favor de mantener actualizado pues este esquema de integración. Sin embargo, bueno, sabemos que Estados Unidos y Canadá todavía están Estados Unidos incluso por las fechas que ya había originalmente planteado, tendría ya que estar en estos tiempos con una posición, lo cual finalmente no la tenemos todavía. La que sigue, por favor. Aquí tenemos los tiempos de los 3 países, ¿no?, en que se están presentando las negociaciones. La que sigue. La que sigue, por favor. La que sigue. Bien, desafortunadamente, en este marco de renegociación del tratado actualmente TEMEC, bueno, la posición norteamericana es muy reacia a aceptarla, ¿no?, a mantener finalmente el acuerdo, y esgrime la Ley de Comercio de 1974 con 3 secciones, la 201, la 232 y la 301, en defensa de su interés local, lo que está finalmente metiendo mucho ruido en la integración. Adelante, y en la actualización. Particularmente hemos tenido 2 desencuentros recientes con el jitomate y con el acero y el aluminio, bueno, pues los cuales implicaron que se establecieran tasas del 17.5% arancelarios a los 2 conceptos, lo cual finalmente está complicando la relación. Ahorita nos acaban ya de comentar que efectivamente, al menos en jitomate, ya se negoció con los productores de Florida para que esto siga adelante. La que sigue, por favor. La que sigue. Bien, bueno, pues esta negociación se da en un contexto internacional marcado por el crecimiento norteamericano y la desaceleración de la parte asiática y también la desaceleración europea. Esto es importante porque de alguna manera fragiliza la posición mexicana en un contexto de fortalecimiento de la posición norteamericana por su crecimiento. La que sigue, por favor. Aquí algunos indicadores macroeconómicos. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Adelante, adelante. Más, por favor. Estamos pasando un poco, es el balance presupuestario que tenemos en los últimos años, en donde también fiscalmente se da, digamos, la posición del Estado mexicano. Adelante. Adelante, por favor. Bien. Cuando hablamos finalmente de integración económica, bueno, pues estamos hablando de, en marco de tratados de libre comercio o de negociaciones comerciales en donde, bueno, puedan estar, si no se tienen tratados de libre comercio, los aranceles mediando estas relaciones. ¿Cuál es el tipo de arancel promedio que tenemos para 2018 en México? Es del 4.2%, lo hemos estado reduciendo. Esto es un ejemplo palpable, concreto, de cómo México se ha estado aperturando unilateralmente, incluso en este tema. ¿Qué sigue, por favor? Bien, aquí tenemos finalmente en el esquema tributario la parte del aporte tributario de estos aranceles que, no obstante estarse reduciendo en términos de volumen de valor, han estado creciendo. La que sigue, por favor. Volúmenes crecientes de impuestos por concepto de importación. Sabemos que tenemos impuestos a la importación en México, más no a la exportación, salvo un rubro que es la exportación petrolera, ¿no? De ahí en fuera todas las exportaciones están exentas de impuestos. La que sigue, por favor. El avance enero-marzo en la parte de comercio exterior. Adelante, por favor. Bien, ¿de qué número de operaciones de comercio exterior en México estamos hablando? Pues cerca, óiganlo bien, de más de 9 millones de operaciones de comercio exterior entre México, bueno, entre actividades de importación y de exportación. Son muchas más las de importación, pero también han crecido las de las exportaciones. Adelante. Esto habla también de un proceso exitoso de apertura y de integración de México. Adelante. La recaudación fiscal por operación de comercio exterior han estado creciendo de manera importante en los últimos años, ¿no? Y eso se debe finalmente a aportes en términos del IVA y de los impuestos globales a la importación. La que sigue, por favor. Miren aquí el IVA, que llegó a tener el 90% de la recaudación, en la actualidad es de cerca del 75% y es más alto que el impuesto global a las importaciones. Es decir, nosotros captamos
por el comercio exterior, recursos fiscales por la vía de los impuestos globales a la importación y también por la forma en que la producción que se exporta finalmente causa un impuesto como el IVA. La que sigue, comportamiento del impuesto global en los últimos años de importación. La que sigue, por favor. Escenarios, ya para concluir. Fíjense, hay al menos estos 5 rubros de áreas fiscales que nos reportan recursos, fiscalmente hablando, productos de la apertura, ¿no? Y con escenarios en términos, por ejemplo, de una aprobación del TEMEC, de una disolución con políticas proactivas de comercio multilateral y una disolución del TEMEC sin políticas proactivas de comercio multilateral. En la aprobación, a cómo va finalmente el proceso, tendríamos un crecimiento del IVA, de los impuestos globales a la importación, de los derechos aduaneros de importación, de los IEP y de otros impuestos. Si se llegase a cancelar el TEMEC, bueno, podríamos asistir a una reducción de los ingresos por IVA, un crecimiento de los impuestos globales a la importación, porque México podría actuar con políticas reflejo hacia Estados Unidos, incrementándose la captación. Y tenemos aquí otro escenario con tasas arancelarias por parte de Estados Unidos hacia México en caso de que no se concrete y decidan castigarnos, como ya se vio en el caso del jitomate y del aluminio y del acero, con tasas del 17.5%, pero han amenazado incluso por llevarlas hasta el 25%. La que sigue, por favor. Para concluir esta investigación, bueno, tendríamos que decir que la no aprobación del TEMEC efectivamente afectaría a sectores como los que ya hemos mencionado, pero también a las cadenas globales de valor. También afectaría la recaudación fiscal, sin embargo, esto podría ser compensado con aquellas áreas que podrían crecer, dado que nosotros podemos también establecer aranceles a las importaciones norteamericanas y finalmente con una política comercial muy proactiva de carácter multilateral, compensar esto. Ya se vio en el caso de Japón con la negativa por parte de los Estados Unidos con el aguacate y que rápidamente pudimos colocar nuestra producción. Si esto es así por parte del gobierno, podemos atemperar algunos resultados negativos en caso de que se dé el escenario extremo de la no aprobación. En el otro, finalmente, ya es cuestión de que el equipo de negociadores sí tengan finalmente muy en claro la defensa del interés nacional, lo cual está incluso tipificado en nuestra Constitución política. Aquí lo dejaría. Gracias al doctor Ernesto Bravo, quien pues, nos ha hablado del proceso de globalización para después llegar a una integración económica que no ha estado exenta de fricciones, ¿no? Donde hay asimetrías de las economías, donde la pregunta es si la integración comercial está siendo justa y equilibrada. Obviamente esto deriva en desacuerdos comerciales. Ahora le voy a dar la palabra al doctor José Antonio Romero. Él, como lo indiqué al principio, es profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Doctor Romero, por favor. Gracias, ¿me permiten? Perdón, sí. Muchísimas gracias al senador Armenta y a la doctora Martínez Salce por la invitación. Tengo 15 minutos para presentar, tengo más o menos 30 láminas, así es que nos vamos a ir rápido. A la que sigue, por favor. Bueno, esta es la política fiscal. Tenemos una propensión a importar de 0.45, o sea, de cada nuevo peso que se gasta, ya sea de gasto público, 45 centavos se van a importaciones. Eso hace que el multiplicador sea muy pequeño, casi prácticamente 1.54. Esa es la pequeña buena noticia. Lo malo es que la balanza comercial se deteriora en 0.69 cada vez que se invierte el gasto público, que se gasta más. Y yo creo que la recesión que hay este año en la economía mexicana, no recesión, pero estancamiento un poquito, es que no han ejercido el gasto de manera completa, tal vez por razones de tener cuidado a que se vaya miedo a la corrupción, pero si gastáramos muy bien y bajo las condiciones actuales, lo más que podemos aspirar es a crecer a 1.82%. Entonces, pues no estamos realmente, no hay ninguna debacle, pues porque nunca hemos crecido. Así es que si no crecemos ahora, pues no hay mucho que preocuparse. La que sigue, por favor.
La política monetaria no existe porque el mercado de capitales está unido con Estados Unidos y la tasa de interés es igual a la de Estados Unidos más la expectativa de devaluación. O sea, si allá está en 2, aquí está en 8 y más o menos 6% que da de margen de riesgo, pero siempre nos vamos moviendo ahí, no hay política monetaria. La que sigue, por favor. La política cambiaria pues no existe porque ya dentro del TEMEX ya firmamos de que no vamos a usar el tipo de cambio como forma de darle competencia a la economía, así es que vámonos. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es minimizar las políticas de expansión o de desviación del gasto, política fiscal disciplinada, política monetaria no hay nada que hacer, política cambiaria. Ante esto, ¿cuál sería el otro posible motor del crecimiento? Estrechar nuestra relación comercial con Estados Unidos y Canadá. La que sigue, por favor. Con el TEMEC es de esperarse que esta relación se reduzca o que no aumente. Actualmente formamos parte de una zona económica en declive. Estados Unidos produce, por ejemplo, como muestra un botón, el 4% del acero del mundo y China el 44%. América del Norte, todas juntos, incluyéndonos a nosotros, producimos el 19% del total de automóviles. China el 29% y Asia el 47%. Mi opinión es que dejemos que el TEMEX, si se firma, siga su curso hasta donde llegue, pero que deje de ser el centro de nuestra política industrial. La que sigue, por favor, la economía mundial. La que sigue, ahí está lo que les decía, que Estados Unidos en 1976 producía el 16% del acero, y ahora producía, ni se ve, como el 5%, y China no producía casi nada y hoy produce el 45%. La que sigue, por favor, esto es lo mismo, pero de los coches. Prácticamente México por ahí andamos y Estados Unidos y Canadá, y bueno, ahí está la perspectiva. La que sigue, por favor. Estos son los países exitosos. Hay una trinidad que es cuando el país tiene un alto porcentaje de su PIB en manufacturas, generalmente tiene una cuenta corriente superavitaria y tiene un ingreso por habitante en aumento. La que sigue. Inclusive países desarrollados como Alemania y Japón están más o menos el 20% en manufacturas, son superavitarios y un ingreso per cápita alto. La que sigue, por favor. Las excepciones son Estados Unidos y Inglaterra, que prácticamente ya se desindustrializaron, andan como en el 10% del PIB sus manufacturas, déficits comerciales tremendos, ingreso per habitante más o menos porque son centros financieros mundiales. La que sigue. Aquí es la desgracia, que es América Latina. Brasil está en la calle, que es 10% del PIB, son manufacturas. Argentina pues por ahí se va como en el 12%, y México pues ahí sobreviviendo como en el 16-17%, con ingresos por habitantes muy bajos y déficit en cuenta corriente. La que sigue, la economía de México. Exportaciones entre PIB, 35% son exportaciones. Ok, qué bueno. La que sigue. Destino de las exportaciones, todo se va prácticamente a Estados Unidos y Canadá, 80% y 85% lo que sigue a Canadá. La que sigue. Esto es dramático, es la amarillita, la línea amarilla, si se ve, es las importaciones de capital. Prácticamente las importaciones de capital, que en los 80 eran como el 60%, ahora eran el 10%, o sea, ya prácticamente no hay inversión en capital fijo, ¿verdad? Y prácticamente el grueso de las importaciones son bienes intermedios. La que sigue, por favor. Lo que decía aquí mi compañera es, ¿qué es lo que exportamos? Productos automotrices, luego equipo eléctrico, resto de actividades, alimentos y bebidas, incluyendo la cerveza, es 4%, equipo profesional, científico, con maquinaria y equipo. Bueno, eso nos debería de dar de orgullo porque exportamos muchas manufacturas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí viene la mala noticia. La que sigue, por favor. Miren quiénes son la nacionalidad de los productos finales que exportamos. En el sector automotriz no hay ni una mexicana. La que sigue, en autopartes,
motean algunas, pero prácticamente todas son extranjeras y había que checar las que se dicen que son mexicanas, si efectivamente son mexicanas. La que sigue, por favor. Electrónica, no hay ninguna mexicana. No, sí, Mave. La que sigue, por favor. Equipo eléctrico, vía cable y alguna otra, pero prácticamente todas son extranjeras. La que sigue, por favor. Maquinaria y equipo. Había que checar si esas son mexicanas realmente. Todos son la fuente revista Expansión, ¿sí? La que sigue, por favor. Nada más un reconocimiento, para que pongamos las cosas en perspectiva. El 26 de enero de 1950 se declaró la República formalmente de la India y durante un viaje que hizo Nehru en esa época dijo lo siguiente: India necesita doctores, ingenieros y científicos en grandes números para poder convertirse en una nación fuerte y poderosa. Y agregó, la ciencia es muy importante, una nación puede convertirse en poderosa y lograr el progreso de sus habitantes solo si destaca en ciencias, matemáticas e ingeniería. La que sigue, esto es la matrícula de la UNAM. En el área 1, área 2, área 3, área 1 es ingenierías y cosas así. Área 2 es médicas, más o menos porque está ahí campechaneado. Área 3, ciencias sociales y área 4, humanidades. Yo hice otra recomposición, la que sigue es ciencia y tecnología, donde agrupé biología y todo eso en ciencia y tecnología, médicas, y la mayoría estamos en ciencias sociales y humanidades. ¿Por qué? Porque si todo el aparato productivo está en manos de extranjeros, ¿para qué necesitan ingenieros y científicos mexicanos? Sus fuentes de conocimiento las tienen fuera y tienen sus proveedores, tienen sus fuentes de ingeniería. Entonces, ¿para qué queremos ingenieros? Pues un poco para que sean los controles de calidad, los que chequen las medidas si están bien, etcétera, pero no para que desarrollemos ciencia y tecnología. La que sigue, por favor. En el agregado, ciencias y tecnología y otras. O sea, los que se dedican realmente a ciencia y tecnología son el 23% de los egresados. Esta es la UNAM, había que checar las otras universidades, el posgrado y el CONACYT, ¿verdad? Ya tengo 10 minutos. Bueno, entonces así de ese tamaño es el animal. El que sigue, por favor. Las políticas económicas instauradas desde 1983 nos han colocado en una posición muy vulnerable. Una economía basada en exportaciones por empresas extranjeras, concentrada en un solo mercado. Como la razón de ser de las empresas extranjeras es exportar a los Estados Unidos, y como son ellas las que exportan, no tienen ningún interés en redirigir sus exportaciones ni a Europa ni a Asia. Su razón de ser es Estados Unidos. Se acaba el negocio de Estados Unidos o se regresan a sus países de origen o ya, pero no hay. Si fueran empresas nacionales, entonces tendrían el interés de diversificar mercados, irse para otro lado, pero su razón de ser es esa. Somos, en términos gruesos, somos una economía de enclave, que tenemos un sector manufacturero que produce para otros y nos obligaron a aceptar estas condiciones muy vergonzosas en cuanto a, o se acababa este tratado que nada más sirve a las transnacionales, o nos lo cerraban con impuestos progresivos, o aceptábamos hacer el policía de Estados Unidos para cuestiones de migración. ¿Qué es lo que necesitamos? Es crear una economía paralela de empresas nacionales en el sector manufacturero para que con el tiempo nos vayamos independizando y podamos tener posiciones más nacionales. Entonces, hay una imposibilidad de diversificar geográficamente por esta situación. La que sigue, por favor, y creo que ya me fui tan rápido que ya acabé. Les presto unos minutos. Bueno, recomendaciones. Debe continuarse con la disciplina fiscal y las demás políticas macroeconómicas con el fin de no endeudarnos más ni crear pánicos en los mercados financieros. Sería deseable lograr superávits fiscales.
Hay que aumentar el ahorro privado mediante el fomento de una cultura de este tipo. Impulso a la banca de desarrollo y mexicanización de la banca. Tenemos que llegar a un acuerdo con empresarios nacionales de sectores claves sobre un proyecto de crecimiento nacional en la que las obras de infraestructura como el tren transísmico, el tren Maya, la construcción de refinería de Dos Bocas y la renovación de las refinerías existentes se hagan con empresas nacionales y con materiales del país. Por ejemplo, el transísmico son miles de toneladas de hierro que se requieren. Hay en Salina Cruz un astillero, está cerca la refinería. Este puede ser el motivo de un proyecto semilla para ir industrializando el país. Si se industrializa el país, hay una necesidad de ir aprendiendo cosas y de hacer cosas, y el sistema educativo puede ir apoyando a ese sistema nacional. Por decir una cosa, otros proyectos, es cosa de imaginación, todo el sistema de transporte colectivo en todas las ciudades de México, del país, o por mencionar la Ciudad de México, cada línea tiene un proveedor diferente. Entonces, cada línea tiene sus trenes de una nacionalidad y otros de otro. Y hay una torre de Babel ahí para las refacciones y para todo. Monterrey el suyo, Guadalajara el suyo. ¿Por qué no tener una fábrica nacional de transporte público para que surta a todo el país? Poco a poco se va haciendo aprender haciéndolo, aprender usándolo, aprender haciendo todo esto, y poco a poco nos vamos a ir desarrollando tecnológicamente. Entonces, seguir continuando que nuestra única alternativa es el TEMEX o el infierno, pues no, hay que tomar los casos, aprender de los casos exitosos de otros países, como le ha hecho Alemania en el siglo XIX, como le hizo Japón siguiendo a Alemania, como lo hizo Corea del Sur después de que aprendió de Japón, como lo hizo China después, como lo está haciendo Vietnam hoy, etcétera. Los únicos que nos estamos todavía sin hacer nada somos nosotros, pero oportunidades tenemos un gobierno legítimo y fuerte, nos falta un servicio civil de carrera fuerte, tenemos nacionalismo, podemos hacer sacrificios presentes para un futuro mejor, etcétera. Yo creo que el futuro se ve prometedor, la cosa es de decidirnos. Y creo que ya se me fue el tiempo y muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Antonio Romero. Creo que nos deja muchas preguntas para la reflexión. Él, como dice, hay muchos retos, pero a la vez hay muchas oportunidades. Ahora vamos a escuchar a Enrique Dussel. No lo mencioné al principio, pero bueno, él es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y ha trabajado, por lo que veo, más de 25 años como profesor de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Y como lo dije al principio, pues él es un experto en el tema de China y seguramente nos va a compartir reflexiones muy, muy interesantes. Enrique, por favor. Gracias. Gracias. Sí, muy buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación. También felicito a la Cámara de Senadores por este conversatorio, ¿no? Yo quisiera además proponerle a la Cámara de Senadores, ojalá y que este conversatorio se pudiera institucionalizar. Es decir, la Cámara de Senadores hoy en día tiene una enorme responsabilidad institucional, muy puntualmente sobre el tema al que se nos invita y de este conversatorio, le hace el tema de integración económica, política, comercial.
y que donde no existe, como veremos en un momento, en fin, una institución responsable de evaluar, monitorear temas específicos. Yo inicio con un grupo de reflexiones sin PowerPoint, tenemos 900 segundos, así es que hay vida sin PowerPoint, pero yo les diría, mi primera reflexión sobre este tema general, TMEC, integración mundial, política comercial y 4T, es de profunda preocupación, ¿no? Yo creo que la 4T, el presidente, los senadores de Morena, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, creen que las cosas van a continuar, como dicen en inglés, con business as usual, ¿no? Sí, pues ponle tantito TMEC aquí, un par de proyectos de infraestructura allá, y las cosas van a continuar más o menos como estamos acostumbrados. Creo que no. Creo que las cosas van a cambiar profundamente y por ende me permito proponer que la Cámara de Senadores permita institucionalizar un proceso de reflexión que no existe en México y como va la mano, la Secretaría de Economía y los responsables de la institución tampoco tienen ni siquiera ni el discurso ni la intención de hacerlo. Primer tema, llama la atención, digo, nosotros firmamos este TMEC, nos echamos un clavado y no sabemos si la alberca tiene agua, cuál es la temperatura, etcétera. Creemos en el tema. En México, al día de hoy, 25 años del TMEC, no existe una evaluación pública sobre el TMEC. ¿Sirve o no sirve? Bueno, pues acá tenemos 6 colegas, hay otros colegas del otro lado que tienen otras N opiniones, no existe una evaluación pública. ¿Quién la tiene que hacer? Pues la Cámara de Senadores. Ojo, y no es una encuesta, pues quién está a favor del TMEC y quién está en contra, pues digo eso, no, es una evaluación, un diagnóstico por segmentos de cadenas globales de valor, por entidad federativa, ¿no? Por empresas, sino que estamos discutiendo. Digo, esta Cámara de Senadores aprobó el TMEC con base en ¿qué? Los que creen y los que no creen, pues ahí vámonos al Vaticano, ¿no? Entonces, me parece muy serio el asunto, no existe una evaluación pública, ¿no? Como existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo les recuerdo, a ver, el proceso productivo y socioeconómico en los últimos 25 años se ha caracterizado, uno, por un profundo proceso de polarización. Sí, México se integró al proceso de globalización, se integró al TMEC, se integró a cadenas globales de valor, particularmente a Estados Unidos. Ojo, ¿quién es México? Estamos hablando de un grupo muy reducido de hogares, entidades federativas e incluso empresas. Con la información de expansión hemos hecho ahí estudios en los últimos 10, 15 años, 1,500 empresas concentran alrededor del 75% de las exportaciones, ¿no? Mi pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa con el resto del país? No tengo nada en contra de estas 1,500 empresas, pero sí me interesa el otro 99.9% de las empresas, territorios, etcétera. Profundo proceso de polarización, ¿no? Y eso se concreta, por ejemplo, en cadenas globales de valor muy puntuales, la cadena autopartes automotriz, como probablemente el núcleo exportador del país, y otras cadenas. En los últimos años hemos estado trabajando para la CISEC, la Cámara de la Industria del Estado de Guanajuato de Calzado, ¿no? Que sería, yo les diría, el otro extremo. Si aumentan las exportaciones, la cadena autopartes automotriz genera empleo. Si el mercado doméstico aumenta, al sector exportador en general y la cadena, su efecto en el empleo es ínfimo.
efecto opuesto para la cadena del calzado y muchos otros. Entonces, profundo proceso de polarización, no está integrado con el aparato productivo nacional. Y segunda característica que tiene que ver con el tema de comercio exterior y finanzas públicas. El proceso principal de las exportaciones mexicanas está vinculado al concepto de importaciones temporales para su exportación. Alrededor del 70% de las exportaciones mexicanas dependen de estos procesos de importación temporal para su exportación. Uno pudiera decir en forma un poco provocadora, no importa si exporto aeronáutica, automotriz o brócoli, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿en qué se basa la importación temporal para su exportación? Se basa en que no pago arancel, no pago IVA, no pago ISR y realizo rápidos procesos de importación para su exportación, es decir, importo partes y componentes en la cadena automotriz y autopartes para exportar el auto. Dice Made in México, ojo, el X% altísimo, pues es importado. ¿Por qué la recaudación? Y acá habría que ver con Ernesto detalles, pero ¿por qué la recaudación, particularmente en el comercio exterior, si uno lo compara con otros países, es tan reducida? De nuevo, porque la importación temporal se fundamenta en no pagar arancel, no pagar IVA, no pagar ISR. Entonces estamos ante un problema fiscal recaudatorio serio, porque pues entonces no son este motor de exportación los que van a pagar impuestos, sino que es el resto, ¿no? Son las micro, pequeñas, medianas y las que sí generan procesos endógenos en México, ¿no? Adicionalmente, otro tema que me refleja la falta de congruencia en la 4T entre presidencia, el Senado, economía y otros, es que el 30-31 de diciembre del año pasado, ya bajo este gobierno, México firmó un TLC con Vietnam. Nadie se enteró, más que uno dirá Vietnam, ¿cómo que Vietnam? Pues Vietnam parte del CPTPP y eso sí me preocupa. No hay reflexión alguna. El conocimiento y diagnóstico sobre Vietnam de la anterior administración fue una lámina de PowerPoint. Vietnam está, hablan, tienen la religión, saludos, ¿no? TLC con Vietnam. No sabemos ni dónde está, ¿no? Entonces, pero eso ya lo aceptó la 4T, ¿no? Es decir, ya entró en diciembre de este año. Sobre el tema yo les diría del TEMEC explícitamente y contrario a vamos a firmar el TEMEC y bueno, pues palomita, una menos y seguiremos como estamos, yo les diría, a ver, uno, y los invito a revisar algunos recientes documentos ahí de la Facultad de Economía sobre el proceso de renegociación del TLCAN y China. Hemos estado trabajando, lo pueden bajar gratuitamente, con reflexiones de 10 autores. Asumimos que el proceso de integración del TLCAN ahí está, ¿no? Y bueno, pues lo firmamos, no lo firmamos y nos integramos. Eso es falso. El proceso de integración del TLCAN ha sufrido profundísimos cambios en los últimos 25 años y no nos enteramos. Igual que el comercio exterior de México y seguimos pensando, bueno, pues Estados Unidos es el 80% de todo y si firmamos el TEMEC, pues ahí la llevamos. Los chinos nos dirán, me encantan, bola de ignorantes, ¿no? El TLCAN en el 94 hasta el 99 se caracterizó por profundizar su proceso de integración. El comercio intrarregional entre Estados Unidos, Canadá y México aumentó de niveles de alrededor del 40% al 47%. 47% de todo el comercio de la región del TLCAN se hacía en la propia región.
Del 2000 al 2018 cayó del 46-47% al 37%, es decir, a niveles inferiores de 1993. Estamos hablando de un proceso de desintegración del Telecán. Y el principal afectado de este proceso de desintegración es Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que explica eso? Pues, no vamos a seguir con el business as usual. ¿Y qué es lo que significa eso? Pues China, ¿no? China es desde 2003, hace 15 años, el segundo socio comercial de México. Es el primero de Estados Unidos, en 2019 esto puede cambiar, el segundo de Canadá. Es decir, China está entrando durísimo al núcleo del Telecán y el Temec, donde esperamos que pues, las cosas, ojalá que sigan más o menos, ¿no? Donde los chinos nos van a decir, me encantan, ¿no? Porque entienden poquito. Es decir, en el 2000 China producía 2 millones de autos, hoy en día produce 30, ¿no? Si no lo integramos al análisis y consideramos que todo va a seguir más o menos igual, estamos bastante perdidos. Entonces, un proceso de desintegración del Telecán. ¿Cómo reaccionamos a este proceso de desintegración del Telecán? No hay prácticamente reflexión alguna y mucho menos en el documento del Temec, ¿no? que se firmó al vapor, repito, sin diagnóstico, sin evaluación, que funciona, que no funciona, funcionan las aduanas, le pegó a Zacatecas, en Chiapas no, quién sabe, ¿no? ¿Creemos o no creemos? Y lo que más me preocupa del Temec, y que fue firmado por la Cámara de Senadores y por la 4T, y volviendo al tema de China, es que hay un capítulo 32.10 en donde se indica que si alguno de los 3 países piensa o añora un TLC con una economía que no fuera de mercado, el tratado trilateral se convertirá en un tratado bilateral, out, ¿no? Eso lo que refleja es, bueno, pues el enojo, la estrategia, la política, no sé, por parte de la administración de Trump y de la cual somos parte. ¿Quién es una economía de no mercado con la que pudiéramos aspirar a tener un TLC? Pues que yo sepa no es Corea del Norte, ¿no? Sino que es China, ¿no? Entonces, el Temec se está convirtiendo en el primer tratado internacional anti-China, ¿no? Y si se te ocurre o estás soñando de acercarte a China, aguas, porque en este club antichino no tienes espacio. ¿Queremos ser parte de este club antichino y qué implicaciones tiene? Porque por otro lado nos dice Marcelo Ebrard y muchos otros, no, pues China es relevante, el Fondo Monetario desde el 2016 reconoce que China es la economía más grande del mundo, ¿no? Y será difícil decir, no, pues con China no quiero, solo quiero con Estados Unidos, ¿no? Entonces, repito, me parece que el Temec como tal es el inicio. Algunos creen que, bueno, con eso ya terminémonos y pensemos en otros temas. En realidad, el tema del incremento de las normas de origen, el tema de qué hacer en cadenas globales de valor específicas, etcétera, con el Temec o sin el Temec debiera ser el inicio de políticas comerciales, de políticas industriales en cadenas de valor específicas. Y ojo, el tema para los 3 países del Telecán es, pues, ¿qué hacemos con China? ¿No? Al respecto encontrarán en el Centro de Estudios China-México cantidad de propuestas muy concretas, ¿no? Entonces, de nuevo, reitero, el Temec no va a permitir continuar con las cosas como las venimos haciendo en los últimos 25 años. Está un pequeño detalle que es China, la economía más grande del mundo y que está haciendo pedazos a la región del Telecán, ¿no? La relación comercial, importación-exportación de
México con China es 11-1, ¿no? Para el que le guste el fútbol, pues si te golean 11-1, pues te fue mal, ¿no? Hay un problema. ¿Cuándo vamos a empezar a discutir estos temas en el ámbito del TEMEC? No está ni siquiera considerado. Creemos que con esta amenaza del capítulo 32.10, con eso ya, ni como decían por ahí, ni los veo ni los oigo, ¿no? Y con eso desaparece China. China ya está profundísimamente integrado y exportando particularmente bienes de capital a la región, ¿no? Entonces, en fin, termino invitando a la Cámara de Senadores a cumplir con una responsabilidad muy importante. Verán, tengo mis serios problemas con lo que se firmó, pero más allá de ello, si se firmó, permitamos institucionalizar un diagnóstico y una evaluación del tema de esta mesa, de este conversatorio, que es política comercial y la 4T. ¿Dónde está el cambio de modelo que indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador? La Cámara de Senadores, los senadores de Morena, los secretarios de Economía, creo que no se han enterado, ¿no? Y seguimos con el CPTPP, TLC, con Vietnam, TEMEC, y dirá el loco del pueblo, oye, ¿y dónde quedó el cambio? Gracias. Bien, pues gracias al doctor Enrique Dussel. Les dije que iba a compartir interesantes reflexiones y creo que la más importante es esta, de que hay que institucionalizar un proceso de reflexión. Él propone desde el Senado un diagnóstico, una evaluación pública sobre el Telecán, hoy TEMEC. Bueno, tenemos todavía unos minutitos para contestar algunas preguntas del público. Le voy a hacer una a cada uno de nuestros panelistas. Las que no se atiendan aquí se les va a dar respuesta por correo electrónico, dado que estamos un poco apretados de tiempo. De todas maneras, voy a mencionar todas los interesados en hacer preguntas. Pavel Chalini, Kevin Castañeda, María Armando Mendoza, Víctor Javier Ampudia, Ulises Sánchez, Carolina B., Gabriela García, Carlos Colina, Marcelino Martínez. Gracias a todos, ¿no? Entonces, empiezo por aquí tenía una para la doctora Correa. Yo las distribuí, algunas están dirigidas a la persona que se indica la pregunta, otras yo me permití asignarlas. A la doctora Correa, es claro que nuestra mayor dependencia industrial y económica es la automotriz. Tenemos muchos más recursos que nos fortalecerían económicamente. ¿Cuántos años en su evaluación nos llevaría desarrollarlo? Pues hemos perdido en algunos sectores, como el de porque bueno, son trayectorias. El sector agrícola, por ejemplo, pues la brecha no estaba tan amplia si hablamos de los 80 en términos de productividad. Hoy la brecha es muy amplia. Entonces, y bueno, todo esto tiene que ver con la normativa. Es un sector que a mi parecer no tenía que haberse incluido ni siquiera hace 25 años. Uno tiene que defender la alimentación no lo ha hecho Estados Unidos, no lo hizo Japón, no lo hizo China, ¿sí? Entonces, es un sector que hoy está todavía peligrando más, ¿sí? Porque se introduce en la biotecnología. Entonces, no tenemos inversión extranjera directa en el sector agrícola porque no estaban los instrumentos y bueno, hubo una oposición fuerte. De ahí que le deja a la sociedad esta responsabilidad. Si no ha habido, pero importamos maíz y todos los productos que son base del sustento del mexicano, como es el maíz, es importado. No me fui a ese tema porque no lo traté, pero es un sector que tendríamos que empezar a desarrollar. Pero bueno, esto no lo vamos a ver en 6 años. O sea, tenemos que ir hacia un proyecto de nación, llegue quien llegue
se tiene que, esto lo han hecho los países que han escalado a otro crecimiento económico como ha sido China. No estoy en contra de la inversión extranjera directa, creo que sí, pero habría que ver a qué sectores va, ¿sí? Cómo hacer que sí nos limita el TEMEC y el Telecan y ahora el TEMEC nos limita para una transferencia de tecnología. Esto lo tiene que hacer el Estado. Las empresas transnacionales no van a transferir, al contrario, tienen todos los acuerdos de propiedad intelectual desde a nivel multilateral y se profundiza en el acuerdo de propiedad intelectual, perdón, en el Telecan y hoy en el TEMEC. Entonces van a garantizar, hay sectores que tendríamos, otros los perdimos también, el textil lo perdimos, el del calzado lo hemos perdido, entonces, ¿cómo recuperar una trayectoria dentro de lo que estamos firmando hoy, ¿sí? Ver en qué espacios de esa industria podemos recuperar a partir, claro que de subsidios, pero también nos penalizan, o sea, estamos muy cercados para una política industrial y nos tenemos que ir a nichos, ¿sí? A nichos de mercado, ni siquiera a toda la industria, sino identificar, es un trabajo muy fuerte, identificar en qué eslabones de la cadena productiva podemos ir generando, y esto se va a ver resultados en 30 años, no en 6 años. Bien, gracias, doctora. Al doctor Ernesto Bravo hay una pregunta, yo se la asigno a él. ¿Cuál puede ser una estrategia de integración de MIPYMES dentro de las cadenas globales de valor para aprovechar el TEMEC, que a su vez ayude, contribuya a las finanzas públicas del país? Gracias. Agradezco la pregunta. Bueno, pues una estrategia es tener una política industrial, ¿no? Abierta, clara, que integre las cadenas, ¿verdad? Y exijamos contenido nacional. Y bueno, pues esto ya estaba presente en el modelo sustitutivo de importaciones, el sector paraestatal, si bien es cierto, absorbía el 90% de los créditos de la banca de desarrollo, ese crédito se vertía también en la integración de la pequeña y la mediana empresa. Entonces, si tenemos una política industrial, digamos, proactiva, de carácter multilateral, con una integración institucional y también a nivel sectorial, podemos facilitar y además exigiendo que las grandes empresas, tanto nacionales como transnacionales, estén obligadas a incorporar a estas empresas y en su dinámica finalmente van a generar crecimiento y de esto, se va a desprender un aporte fiscal, ¿verdad? Tanto en términos de impuestos como el IVA y en su presencia en el exterior, ¿no? Entonces, definitivamente lo que estaríamos pidiendo es una política industrial, ¿verdad? Y que, no quede este aspecto supeditado a otras políticas como la política monetaria, que decía el maestro, el doctor Tellaeche, que no existe, no existe en ciertos parámetros, pero en otros sí, sobre todo en términos de las restricciones monetarias y el manejo de tasas de interés, que aunque están alineadas a la norteamericana, pues también en el caso de México se aplican finalmente de manera muy excesiva, sin hacer caso finalmente de las afectaciones a la planta productiva, y dentro de esta planta productiva nacional, pues los más afectados son estas micro, pequeñas y medianas. Entonces, nos posicionamos por una política industrial y creo que también el Senado sería un espacio para exigir que esto se haga por parte de las autoridades federales. Gracias, doctor. El doctor José Antonio Romero, pues él concluyó su participación con superávit de tiempo, entonces le vamos a hacer 2 preguntas. Una es en el sentido de si deberíamos aspirar a ser un centro manufacturero de software, de tecnología o entrar en la carrera de inteligencia artificial. Y la otra es cuáles serían las ventajas y desventajas de la exclusión de una política cambiaria en el TEMEC. Yo creo que del software y qué otra cosa. Sí, software e inteligencia artificial, o sea, aspirar a ser un centro de manufactura de software o entrar en la carrera de la inteligencia artificial. Pues suena glamuroso, pero yo creo que ya queremos entrar a la 4T y todavía no empezamos ni en la 2T. Yo creo que
deberíamos, la tecnología primero se copia, luego se piden licencias, luego se asocia con inversión extranjera para transferir la tecnología y luego viene la ciencia y la tecnología propia. Entonces necesitamos ir poco a poco, necesitamos ir aprendiendo cosas. Para eso tendríamos que empezar a tener, la política industrial tiene que basarse en empresarios nacionales, no por chauvinismo o xenofobia, sino porque si están aquí localizadas es donde hay interés de que se desarrolle la ciencia y la tecnología y se va aprendiendo. Son las necesidades de la industria lo que va requiriendo ingenieros, etcétera. No, creando ingenieros lo que genera es al revés. Primero es esto. ¿En qué sectores tenemos posibilidades? En la automotriz podemos ir avanzando. En la electrónica, pues vamos con las cositas elementales, haciendo chácharas, haciendo baratijas primero y luego ya vamos avanzando a cosas más superiores. No podemos correr cuando no sabemos caminar. Y la segunda pregunta, porque ya no me ando perdiendo. Implicaciones de que se haya excluido la política cambiaria en el TEMEC. Pues, la política cambiaria pues solamente la ha utilizado países muy alejados y muy fuertes como China, pero nosotros pues hay una posibilidad de que el Banco de México utilice el tipo de cambio como política competitiva, pues es difícil porque lo más probable es que se transfiera a precios lo más rápido posible. Yo creo que hay mira, yo creo que vivimos en un momento en que la Organización Mundial del Comercio está veremos las reglas y las restricciones que antes había se van a modificar. Yo no veo a China como el héroe de la película, sino veo que la confrontación entre China y Estados Unidos nos hace y nos abre ciertos campos de maniobra para movernos más independiente, ni irnos con uno ni irnos con otro, más o menos aprovechar esas ventajas. Y algo ya que no me preguntaron, pero quisiera decirlo, es se acusa a la 4T, etcétera. La clase alta no lo soporta, la clase media aspiracional tampoco. Luego tenemos a los intereses de Estados Unidos que quieren cualquier pretexto para decir que es Chávez o Maduro, etcétera. No hay una alternativa económica porque no existe ese empresariado nacional porque se dedicaron 35 años a extinguirlo. Lo único que tenemos es el aparato productivo en manos de transnacionales. Entonces, mientras que se crea el otro hay que apechugar, hay que hacer cosas que no nos gustaría hacer, pero que la supervivencia obliga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es tomar medidas decisivas de en un cierto periodo de tiempo lograr cierta fortaleza, sin echarnos enemigos en el camino. Hay que ir creando lo que queremos ser para que ya no estemos sujetos a este tratamiento. Y es crear una economía nacional fuerte en manos de mexicanos y asociaciones en la medida de lo que permitan y que nos transfieran esa tecnología, pero no se puede andar como chivo en cristalería rompiendo todo al mismo tiempo porque no llegaríamos muy lejos. No me lo preguntaron, pero pues de una vez. De una vez, muy bien, perfecto, gracias doctor. Brevemente aquí hacen una pregunta de que una de las principales causas de la 4T es el combate a la corrupción y la pregunta es qué avances hay en el combate a la corrupción respecto a la política comercial. Yo nada más comentaría que a petición de México en el TEMEC se incluyó un capítulo anticorrupción y tiene que ver sobre todo con las compras de gobierno, ¿no? Ese tema pues se va a ver una vez que el TEMEC esté en aduanas también, exactamente, en aduanas. Entonces, por ahí va la respuesta. Y para cerrar, yo creo que esta pregunta redondea la exposición de Enrique Dussel. La pregunta es en general si el Telecán fue más favorable o desfavorable para el desarrollo económico del país y si el TEMEC ofrece una mejor perspectiva para nuestro desarrollo. Mira, de nuevo, ¿ha sido el Telecán favorable o no para México? Yo creo que amerita una discusión que no hemos empezado en México en forma pública
por entidad federativa, por cadena global de valor, etcétera, porque pues tal vez al de Tijuana le fue muy bien y al de Mexicali no, y al de Chiapas quién sabe. Bueno, pues eso, no, pues depende de dónde se vea. Tal vez a la cadena del calzado le fue mal, a los textileros no les fue bien y a los autoparteros sí. Bueno, pues ¿cómo balanceamos esto en empleos, en valor agregado, en exportación? Esa es la discusión que me parece a mí humildemente pues debiera iniciar la Cámara de Senadores. ¿Cómo aprobamos el TEMEC? ¿No? ¿Las aduanas funcionaron o no? ¿Quién sabe? ¿Y cuáles aduanas? Pues es larga, etcétera, etcétera. Y solo para terminar, dos temas. Yo digo, personalmente he venido trabajando 20, 25 años sobre el tema de política industrial, comercial, etcétera, ¿no? Yo sería muy cauto sobre estos nuevos consensos. Todos estamos a favor de que la política industrial nos va a sacar de todos los problemas y barrancos de la economía, ¿no? La política industrial se ha convertido en una abstracción de un grupo de macroeconomistas y salimos todos de acá. ¿Y de qué se trata la política industrial? ¿Quién sabe? Oye, pero bueno, así han sido varios sexenios. Lo que se requiere hoy en día es una apuesta por parte de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, una apuesta en un grupo de segmentos de cadenas globales de valor. Puede ser la aeronáutica, puede ser la automotriz. Si ahora la opción es incrementar el valor agregado en el TEMEC, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues eso no va a pasar como maná del cielo, ¿no? Pero ojo, ojalá que no polaricemos más a nuestra socioeconomía. Acá los colegas que me han antecedido, lo único que han hablado es de autopartes, automotriz, Oye, ¿y el resto de la economía qué? ¿No? Eso de que el calzado ya desapareció, yo los invito a ser un poco más cautos y a enterarse. Hoy en día la industria del calzado genera 300,000 empleos y tiene un enorme potencial y se compara con la cadena autopartes, automotriz y la aeronáutica, que se supone que es lo hiper sexy, ¿no? En términos tecnológicos, etcétera, y es cable verde con cable verde y cable azul con cable azul, ¿no? Entonces, tengamos un poco de capacidad de ver otros apartados de la economía. Pues México es más que la cadena autopartes automotriz, ¿no? Entonces, no generemos abstracciones, la política industrial nos va a salvar, sino que concretémoslo. A ver, calzado, aeronáutica, el segmento agrícola y otros, no tienen que ser 50, 3, 4, y donde la Secretaría de Economía, Hacienda, el CONACYT y otros concreten actividades. Me parece que esa pudiera ser una muy concreta propuesta de cambio en la 4T. No lo veo, no veo que economía, siquiera en el discurso, tenga un discurso de cambio, ¿no? Es TLC con Vietnam, TEMEC, y seguimos con lo de nuestros queridos Serra Puche, Herminio Blanco, etcétera. Pues ¿dónde quedó el cambio, no? Gracias. Gracias, Enrique. Perdón. Nada más. ¿Ya? Bueno, ya tenemos que terminar, pero aquí se queda pendiente una pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Quiere que le exponga? A ver, por favor. Buenos días. La pregunta es algo latente en todas las cosas. ¿Cuál es la distribución del valor agregado de las exportaciones, utilidades, salarios? ¿Cómo incide en el proceso de acumulación de capital nacional, extranjero, revisión de utilidad? Gracias. Pues es como al interior de la economía, 75% utilidades, 25% trabajo. Eso no se ha modificado en el marco del TLC. Y obviamente, pues eso, dependiendo qué grado de compromiso interno con la economía nacional tengan quienes están haciendo, digamos, concentración del ingreso, ¿no?
muchos de nuestros empresarios están llevando el ingreso al exterior, se están posicionando, algunos exitosamente afuera, pero eso también viene de mérito en términos del desempeño macroeconómico. ¿Quieres decir algo, doctora? En términos de valor agregado en la manufactura, estamos en 17% y maquila 3%. Utilidades, salarios, Los salarios. utilidades, salarios. La distribución del valor agregado. Como índice no, yo he trabajado lo que son No, los salarios. Sí, esto hay desbalance. Bueno, bien, pues gracias a todos. Antes de levantarnos, voy a entregar unos reconocimientos que otorga Sí, claro. Perdón. Sí, vamos a proceder, gracias, buenos días, a entregar los reconocimientos. Dame la oportunidad, Víctor, de primero entregarte el tuyo como moderador y subsecuentemente a los exponentes. No sin antes, creo que vale la pena hacer un comentario. Primero agradecerles. De eso se trata el conversatorio, de discutir, de analizar, de dirimir, en la homogeneidad que tiene nuestra sociedad pluricultural, pluriétnica y cosmopolita que compone a nuestra nación, discutir los grandes temas. Y yo me voy o me siento muy agradecido, satisfecho por el cúmulo de exposiciones que se han presentado ayer y hoy. Me toca a mí participar en un rato más y uno de los temas que voy a plantear que tiene que ver con esto es el contexto económico de México, cómo arranca esta administración. Todavía no termina un año y claro que hay un gran problema con respecto a la economía y con respecto al estado del país. Yo le tomo la palabra al doctor que nos expresó que hay que diagnosticar y había que hacer una mesa con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Economía, para que ellos a profundidad puedan compartir los diagnósticos que hay respecto al país que se tiene, cómo se recibe al país en términos de, digamos, los aspectos macroeconómicos, los principales indicadores. Y para descargo, como decimos en el Senado, por alusiones personales, hubo una discusión enorme y bastante fuerte en el grupo parlamentario de Morena, sobre todo por el sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio. Hubo compañeros que estuvieron a punto de votar en contra, no hubo votos en contra. El tema era aprobar o no. Mientras no exista una alternativa, mientras no exista una estrategia de corto, mediano y largo plazo que empodere a los micro, pequeños, medianos empresarios nacionalistas, no puedes de la noche a la mañana desaparecer un tratado de libre comercio porque se desploma la economía. Tan solo, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Todos sabemos que el sistema financiero es voraz. Todos sabemos que el sistema financiero es leonino. Espero que no haya un banquero aquí. Pero voraz en el sentido de que te cobra comisiones, es socio de las empresas y te cobra comisiones sobre comisiones. Y que el servicio no corresponde al mismo servicio que se da a los usuarios de la banca en otros países. Nosotros lo que queremos es que se regule. Haber anunciado en los primeros meses de nuestra llegada al Senado, haber anunciado que se iban a cancelar algunas comisiones bancarias, desplomó la bolsa de valores. Y nos acusaron de chavistas. Entonces, no es como decir, pues órale, ahí les voy y que se acabe el Tratado de Libre Comercio de la noche a la mañana. No es así. Tenemos que actuar con responsabilidad. El mercado, las reglas macroeconómicas, la globalización, esa interdependencia económica te exige que seas cuidadoso. Nosotros creemos que tenemos que limpiar primero la casa y lo estamos haciendo. El principal problema de este país es la corrupción.
Cada año se pierde 1 billón de pesos por la corrupción que podría servir para impulsar el desarrollo económico. Hay que rescatar la soberanía energética, la soberanía alimentaria y desarrollar la soberanía tecnológica con una economía endógena, de adentro hacia afuera, para poder ver a Asia, África, Europa, a otros países. Nuestra posición geográfica inevitable con Estados Unidos nos lleva a entender que tenemos que equilibrar entre los dos gigantes, China y Estados Unidos. Entonces, yo termino con esta frase. Robert Lansing, ministro de Estados Unidos en la década de los 20 del siglo pasado, señaló: nos hemos equivocado al creer que con una bala más o con un arma más pudiéramos tomar el control de México. No necesitamos disparar una sola bala. Vamos a educar a los hombres y mujeres ambiciosos de México en nuestra cultura, en nuestras necesidades. Vamos a traerlos a nuestras universidades. Cuando ellos lleguen al poder, se van a atrever a hacer los grandes cambios que nosotros no hemos podido hacer. Hemos tenido en los últimos 20 años gobernantes emanados del estatus global de Estados Unidos y por eso tenemos esta realidad. Entonces, hay que revertirlo. La cuarta T, desde mi punto de vista, significa separar el poder económico que hoy tiene de rodillas al poder legislativo, que tuvo de cómplice a los senadores y a los diputados para postrar la economía a los intereses internacionales, y siendo un país productor de petróleo, somos un país importador de gasolina. Japón, que lo han presentado aquí como una de las principales economías que lo es del mundo, no tiene una gota de petróleo en su país, pero es uno de los 5 productores de gasolina en el mundo. Así es que hay que atrevernos a cambiar las condiciones que hay en nuestro país. Por eso esta exposición que han dado los maestros, los académicos, es fundamental, es extraordinaria. Tenemos que cambiar las condiciones, pero hay que empezar por casa, hay que acabar con la corrupción, con la impunidad, con el abuso del poder y con el saqueo energético, fiscal y presupuestal, con el que delincuentes se han vuelto políticos y políticos se han vuelto delincuentes. Muchas gracias y vamos a entregar los reconocimientos. Víctor, muchas gracias. Eres muy generoso. Bueno, este reconocimiento lleva la firma del presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, y del senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda. Entrego a la doctora María Antonia Correa. Muchas gracias. Felicidades. Al doctor Ernesto Bravo. Gracias. Doctor, gracias. Al doctor José Antonio Romero. Y finalmente al doctor Enrique Dussel. El Senado de la República agradece la participación de nuestros distinguidos panelistas en este conversatorio, así como la moderación de esta mesa que estuvo a cargo del periodista Víctor Pis, director de Información Económica del diario El Financiero. Además, la presencia del presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Alejandro Armenta. A los asistentes que no se hayan registrado, les pedimos